Gracia y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González. Bienvenidos, hermanos, para juntos poder disfrutar de estos maravillosos tiempos devocionales. En esta oportunidad, este tiempo devocional lleva como título Misericordia Infinita. Misericordia Infinita. Y para comenzar este tiempo, vamos a comenzar con un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Entonces dice la palabra del Señor lo siguiente, Salmo capítulo 32, verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y en base a este texto, el pastor Charles Haddon Spurgeon tiene una enseñanza para nosotros. Prestemos muchísima atención. El dolor de David por su pecado fue en extremo amargo. Sus afectos se hicieron visibles en su cuerpo. Se envejecieron sus huesos. Se volvió su verdor en sequedad de verano. David no pudo hallar ningún remedio hasta que hizo una completa confesión delante del trono de la gracia celestial. Él nos dice que por un tiempo estuvo callado y su corazón se llenó más y más de profundo dolor, como un pequeño lago entre montañas cuya salida está bloqueada. Así su alma estaba llena de torrentes de aflicción. David buscó excusas, se esforzó en desviar sus pensamientos, pero todo fue absolutamente en vano. Como una llaga que se ulcera, su dolor se agravó, y como él no quería usar la lanceta de la confesión, su espíritu se atormentó aún más, y no halló ningún descanso. Al final, llegó a la conclusión de que tenía que volver a Dios en humilde arrepentimiento o morir irremediablemente. Fue pues enseguida al propiciatorio y allí desenrolló el rollo de sus iniquidades delante de Dios, quien todo lo ve. Él confesó todo su pecado, toda su maldad, con palabras como las del Salmo 51 y otros salmos penitenciales. Una vez hecho esto, acto sencillo y sin embargo tan difícil para el orgullo, recibió enseguida el perdón divino. Los huesos que habían sido abatidos se recrearon y David salió de su encierro para cantar las bienaventuranzas del hombre cuyas iniquidades fueron perdonadas. Mira el valor de una confesión de pecados obrada por la gracia. Esa confesión debe ser muy estimada, pues en todos los casos en que hay una genuina confesión, el perdón es libremente otorgado. No porque el arrepentimiento o la confesión merezcan perdón, sino por el amor de Cristo. Bendito sea Dios. Siempre hay cura para un corazón quebrantado. La fuente siempre está fluyendo para limpiarnos de nuestros pecados. En verdad, oh Señor, tú eres un Dios pronto para perdonar. En consecuencia, reconoceremos nuestras iniquidades. Así se termina este tiempo devocional que nos trae nuestro hermano el pastor Charles Haddon Spurgeon. Pero amados hermanos, me gustaría que juntos podamos meditar y reflexionar en lo que escribió el rey David, cuando él se arrepintió de la crueldad, cuando él se arrepintió de lo horrible que fue su pecado. Él escribió el Salmo 51 y vamos a ver cómo se expresa un verdadero corazón arrepentido. Vamos a ver cómo es el volverse a Dios de aquel que reconoce su bancarrota, su iniquidad delante de Dios. Pues nos dice lo siguiente, la palabra del Señor. Este salmo es escrito por el rey David. Y escuchemos cómo se expresa este hermano en la fe a su Señor, quien conocía y sabía que Dios es rico en misericordia. Entonces el rey David se expresa así, Salmo 51, y dice David,
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Amados hermanos, qué tremenda expresión de arrepentimiento escuchamos nosotros aquí, vemos nosotros aquí, leemos nosotros aquí en este precioso Salmo 51. De todo corazón, David estaba arrepentido porque él había experimentado las consecuencias de lo que es pecar delante de Dios. El rey David había cometido un pecado horrible a los ojos de Dios. De hecho, cuando nosotros vemos el contexto de este Salmo 51, vemos que dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 12, al final del capítulo dice que David hizo algo desagradable ante los ojos de Dios. Y el contexto de este salmo es el siguiente. Dice que en el tiempo que los reyes salían a la guerra, David se quedó en su aposento, se quedó en su palacio. Y llegado la tarde, cuando él se levantó de su descanso, dice que paseaba por el terrado de su palacio y de repente vio desde allí, en la casa de uno de sus soldados, a la esposa de su soldado, una mujer que era hermosa y se estaba bañando, pues él la codició en su corazón, la mandó a llamar por sus criados y dice que se acostó con ella. Y no fue suficiente esto, sino que esta mujer quedó embarazada. Esta mujer se llamaba Betsabé. Más adelante, días después, esta mujer envía la noticia a oídos del rey David, que estaba encinta. Pues el rey David, para ocultar su pecado, para intentar ocultar su maldad, mandó llamar a su esposo, Urías el Eteo, quien se encontraba en la batalla, quien se encontraba en la guerra, defendiendo su reino, defendiendo el reino del rey David y defendiendo a su pueblo. Pues vino su soldado, el rey David le invitó a un banquete, le dio de comer, le dio de beber y le dijo, ahora sí, ve y descansa con tu mujer en tu casa. Este soldado, como era un soldado tan fiel y tan leal, él pensaba y decía, pero si mis hermanos, el ejército de Dios, mis hermanos están ahí en el frente de batalla arriesgando sus vidas, protegiendo a mi rey, ¿cómo iré yo a descansar y a comer y a beber y a dormir con mi esposa? Decía este hombre. Pues este hombre se quedaba fuera de palacio. Le daban noticias al rey David de que este hombre no se había ido a su casa. El rey David otra vez lo mandó a llamar, le dio de comer, le dio de beber y otra vez le dio la orden de que él fuese a dormir a su casa con su esposa. Este hombre, como era tan fiel, no quiso hacerlo, otra vez se quedó fuera del palacio
resguardando a su rey. Amados hermanos, miremos la fidelidad de Urías el Eteo. Siempre que he leído esta historia, amados hermanos, me ha tocado profundamente al ver la lealtad, la fidelidad de este siervo. Dice también entonces que el rey David, al ver que este hombre no le obedecía y no se iba a su casa a dormir con su mujer, lo cual era un pretexto para simplemente decir más tarde que Betsabé estaba embarazada, no de él, del rey David, sino de su esposo, al David darse cuenta que este hombre no le obedecía, entonces ¿qué hizo? Mandó una carta al jefe del ejército que se llamaba Joab, y en la carta decía: a Urías el Eteo, ponlo en el lugar más peligroso de la batalla. Así hizo Joab, lo puso en el frente de la batalla, amados hermanos, y Urías el Eteo murió. Llegó toda esta noticia a oídos del rey David y él se tranquilizó. Su mujer, la mujer de Urías el Eteo, dice la Biblia que se puso en luto, y pasado el tiempo del duelo, del luto, el rey David la mandó a llamar y la tomó como su esposa, y esta mujer le dio un hijo. Y entonces ahí dice nuestro Señor que el rey David hizo lo malo ante los ojos del Señor. Pero pasado un tiempo, cuando él empezó, ¿verdad?, a perder esa paz en su espíritu, cuando empezó él a envejecerse, cuando empezó a enfermarse a causa del pecado oculto que tenía en su corazón, Dios mandó también una palabra por medio del profeta Natán. Natán lo confrontó con su pecado, y el rey David no tuvo otra cosa más que arrepentirse profundamente de su pecado y de su maldad. Y ahí escribe el Salmo 51, salmo que hemos citado en esta mañana. Amados hermanos, oh amados hermanos, qué horrible es el pecado. Amados hermanos, no solamente el pecado trae consecuencias de destrucción, muchas veces a personas que amamos, a personas que son leales y fieles a nosotros, no, sino que también nos trae un daño terrible a nosotros, en nuestro gozo, en nuestro espíritu, muchas veces también en nuestro cuerpo. Amados hermanos, tengamos muchísimo cuidado con el pecado oculto. No intentemos ocultar nada delante de los ojos de Dios. Dios todo lo ve, todo lo sabe. ¿Y qué espera nuestro amado Señor de parte de nosotros? Me gustaría terminar con lo que dice el verso 17 del Salmo 51. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pues, amada vida, tal vez tú estás escuchando este tiempo devocional y yo no te conozco, no te he visto, no sé cómo estás tú espiritualmente, cómo estás tú delante de Dios, no lo sé. Yo sé cómo está mi corazón, pero no sé cómo está el tuyo. Pues en esta mañana yo te invito, acércate al trono de la gracia, confiésale al Señor tu pecado o tus pecados, cualquier pecado que éste sea, o cualesquiera pecados que sean los que tú estás practicando, abandónalos, arrepiéntete delante del Señor, pídele al Señor que te ayude, pídele que te renueve un espíritu recto dentro de ti, de tal manera que tú tengas el poder para poder vencer los pecados que te tienen aprisionado. Amada vida, y como hemos escuchado, como hemos leído, un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Él te dará la sabiduría, Él te dará la fuerza, Él te dará todo lo que necesitas para abandonar ese pecado, y sobre todas las cosas, Él te rociará con la sangre preciosa de Jesucristo y te limpiará de todo tu pecado, y tú quedarás blanco como blanca lana. Amada vida, amada iglesia del Señor Jesucristo, reflexionemos en lo que el Señor ha traído hoy a cada uno de nuestros corazones. Y por supuesto, estos textos no aplican solamente al pueblo de Dios, a los hijos, sino que también, si hay alguna persona que todavía no se ha rendido al Señor Jesucristo, también puede hoy hacerlo. Puede ir al Señor
confesar sus pecados, arrepentirse de sus pecados, creer en la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde dice la Biblia que Él clavó toda acta de decretos que había contra nosotros. Ahí el Señor Jesucristo pagó todos nuestros pecados. Si tú te arrepientes, si tú confiesas tu pecado y crees esa preciosa obra de Jesucristo en la cruz, recibirás salvación solamente por gracia, solamente por la fe, solamente en Cristo Jesús. Amada vida, corre a Cristo. Iglesia del Señor Jesucristo. Amados hermanos, reflexionemos en estas palabras, en estas verdades, y me gustaría también invitarles a que puedan compartir este tiempo devocional con otras vidas. Y me gustaría también invitarles, si nuestro Padre así lo permite, el día de mañana, conéctense y juntos disfrutemos de un maravilloso y precioso tiempo devocional. Que tengan un maravilloso día, que el Señor guarde su entrada y su salida. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Buenos días.